Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Muy, pero muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este subprograma Lo que la Biblia quiere decir. Programa, espacio que ha sido abierto por Dios a través del Facebook y a través del YouTube para que podamos estudiar la palabra de Dios. Podamos entrar en armonía, en comunión con el Padre y Él se nos pueda revelar a nuestras vidas, permitiendo nosotros que sea así. Por supuesto, somos nosotros los que permitimos en nuestra voluntad el obrar y el proceder de Dios en nosotros. Y por eso le damos gloria a Dios en esta mañana. En esta mañana, hermano, vamos a estudiar un tema que es medular y muy importante para nosotros los cristianos. Y es un tema que nos va a llevar a una revelación, una iluminación de la palabra. Porque hay un pasaje que considero que ha sido torcido y malentendido por muchas partes del pueblo de Dios. Hay personas que tienen la iluminación correcta, pero hay personas que no. Y basado en un verso bíblico, aplicando una regla de interpretación de versículos paralelos, vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 3. Dice Romanos capítulo 8 y verso 1 de esta manera. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este pasaje nos habla a nosotros de dos tipos de cristianos que hay en la congregación. Habla de dos tipos de cristianos que es posible que los dos hayan recibido a Cristo, hayan pasado y hayan hecho la decisión de fe. Pero me habla de uno que es carnal, que pareciera que el Espíritu Santo no haya entrado en él porque no hubo un verdadero arrepentimiento en él, más la ilusión y el haber probado las cosas de Dios, de pronto gustarle el culto, la adoración, gustarle de pronto escuchar la palabra, lo mantiene allí, pero no tiene el Espíritu Santo que le revela la verdad. No crece. Es lo que llamamos en el argot cristiano un cristiano enano. Es una persona que llegó pequeña y que nunca ha crecido. Y también habla y dice que hay unos que están conforme al Espíritu, que son aquellos que realmente se han arrepentido y le han dado lugar a su vida. Es decir, el Espíritu de Santidad entró en nosotros y es el que nos lleva a toda verdad. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos lleva a nosotros a toda verdad. O sea, no hay otra manera de que nosotros podamos conocer a Dios, sino a través del Espíritu Santo que escudriña lo profundo de Dios. Entonces, leemos otra vez Romanos 8.1 y dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entendiendo el pensamiento del que escribió la Biblia, inspirado por Dios, en este caso de Pablo, entendemos que no hay ninguna condenación para los que andan conforme al Espíritu, los que tienen su mirada puesta en las cosas de arriba. Pero hay unos que no andan conforme al Espíritu, no, sino conforme a la carne, que están con nosotros, que pareciera que son de nosotros, pero no son de nosotros. Basado en este verso, Romanos capítulo 8, verso 1, vámonos a Apocalipsis capítulo 3. Y vamos a estudiar el mensaje del ángel de Jehová a la iglesia de Sardis. Pero yo voy a leer un verso que, estudiando el texto y el contexto, vamos a llegar a ese verso y vamos a ver si es lo que la gente dice o lo que la Biblia quiere decir. Mire lo que dice el verso 5 de Apocalipsis capítulo 3. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ese verso ha sido muy mal interpretado. No diciendo la interpretación incorrecta que muchas personas han dicho, vamos a estudiar el contexto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la primera regla de la hermenéutica, que dice que la Biblia es su propio intérprete. Al nosotros leer desde el primer verso hasta el verso que vamos a estudiar, nos vamos a dar cuenta del pensamiento del que escribió, en este caso Apocalipsis, que fue Juan, y vamos a llegar a una verdad irrebatible de lo que ese verso significa, tomando en cuenta Romanos capítulo 8, verso 1, que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, tomando en cuenta que hay dos tipos de cristianos en la congregación. Uno que participa del culto, pero no tiene el Espíritu Santo, y por no tener el Espíritu Santo no tiene la salvación eterna, por lo cual para ellos hay condenación, y los otros que ya tienen el Espíritu Santo ya dentro de ellos, que están creciendo espiritualmente y que la Biblia dice que ya para ellos no hay condenación. Entonces dice Apocalipsis capítulo 3, verso 1 de esta manera. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto.
Ya nosotros sabemos que aquí está hablando del Cristo, del ángel de Jehová. Dice así: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Mire, esta palabra, tienes nombre de que vives y estás muerto, está hablando del ser humano que nace de mujer bajo la iniquidad adámica, bajo la rebelión contra Dios y que tiene un espíritu muerto con respecto a Dios. Por eso dice, tienes nombre de que vives pero estás muerto. Una vida física, pero una muerte espiritual con respecto a Dios. Cuando nosotros tomamos en cuenta este primer verso de Apocalipsis capítulo 3, nos damos cuenta que el ángel de Jehová le está hablando al primer tipo de cristiano del que habló Romanos capítulo 8, verso 1, cuando dijo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne. A esos que andan conforme a la carne se está dirigiendo aquí el ángel de Jehová. Y vamos a repetir otra vez el verso 1. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Si hacemos una analogía con Romanos capítulo 8, verso 1, sabemos que no está hablando de los que andan conforme al espíritu, sino conforme a la carne. Y ya nos vamos a dar cuenta por qué a partir del verso 2. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Cuáles otras cosas? Las cosas carnales que hay en la persona, las transgresiones, las rebeliones contra Dios, que aún estando dentro de una iglesia mantienen sí. Eso es lo que está hablando aquí. Y está hablando específicamente de los cristianos que andan conforme a la carne. Dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Mire, cuando nosotros aplicamos aquí una regla de interpretación de versículos paralelos, entendemos que la Biblia dice que los que estamos en Cristo Jesús, Dios nos hizo perfectos en Cristo. ¿Por qué nos hizo perfectos en Cristo? Porque la perfección está en la manera solemne, superlativa, en que Cristo venció al diablo y a sus demonios en la cruz, y que esa perfección de ese acto de misericordia de Cristo por la humanidad, nosotros, por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón y haber entrado el Espíritu Santidad entre nosotros, adquirimos y nos hicimos parte de ese sacrificio. La perfección no está en los hombres, la perfección está en lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces dice, vamos a repetirlo otra vez, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. ¿Qué? Las cosas que no agradan a Dios. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer morir. ¿Qué dice Gálatas capítulo 1? ¿Qué dice Pablo en Gálatas capítulo 1? Hace morir los deseos de la carne. Entonces la Biblia nos revela aquí que no es el Espíritu Santo nos ayuda conforme al propósito de Dios en nosotros, pero somos nosotros mismos los que tenemos que hacer morir los deseos de la carne. Lamentablemente el cristiano carnal, el cristiano que no tiene el Espíritu Santo, es imposible que haga morir esos deseos de la carne. La pregunta es, ¿quiénes son esos cristianos carnales que muestra la Biblia que no tienen el Espíritu Santo? Esos cristianos que tienen 10, 20 años en la iglesia, que todavía no saben escuchar la voz de Dios, que no tienen una comunión con el Espíritu Santo. Son los cristianos que leen la Biblia y no la entienden. Son los cristianos que hablan por hablar, pero no hablan bajo la autoridad que nos fue dada a nosotros por Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cómo se da cuenta usted de quiénes son esos tipos de cristianos? Porque usted no ve fruto en ellos. Los años van pasando dentro de una congregación y usted no ve fruto en ellos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo en una persona? La fe. O sea, una persona que demuestra una fe, que cree en Dios. Una persona que muestra una fe porque cree en el Evangelio. Y una persona que tiene la convicción de lo que Cristo hizo en la cruz. Porque si no tiene la convicción de lo que Cristo hizo en la cruz, lamentablemente entonces no tiene fe. Ese tipo de personas que no demuestran a través de la integridad de su vida, a través del caminar de su vida, un carácter parecido a Cristo, desde el punto de vista que usted lo quiera ver espiritual. Lamentablemente son personas que es posible que nosotros podamos tomar en cuenta que son cristianos carnales. Entonces la Biblia dice aquí, en Apocalipsis capítulo 3, verso 2, dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, hay algo que el ángel de Jehová está viendo en esas personas y le dice, hay cosas en ustedes que siguen vivas que ya deberían estar muertas. Y dice, sé vigilante ¿en qué? En la palabra que escuchan todos los domingos en las congregaciones.
Digo los domingos porque difícilmente una persona que tenga el Espíritu Santo va a tener una comunión de estudiar la palabra y hacer oración fuera de la congregación, porque no hay nada que lo motive dentro de ello a eso. Y dice el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Imagínense. Por eso es que la Biblia dice que es imposible que el que un día fue iluminado pueda ser nuevamente renovado. Son personas que están dentro de las congregaciones, que tienen parte, hacen actividad cristiana en las congregaciones, pero dice el ángel de Jehová, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. O sea, son cristianos. Pero Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 1, que son carnales. Dice, y guárdalo. La palabra guardar aquí significa poner por obra. O sea, lo que has escuchado y oído, como dice la Biblia, no sean tan solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Si nosotros no ponemos por obra esa palabra, no estamos guardando en ningún momento lo que estamos escuchando. Porque yo pongo por obra, después que yo salgo a la congregación, yo voy a la congregación los domingos, de lunes a sábado, yo pongo por obra lo que guardé en mi corazón de la palabra que escuché. O sea, de lo que yo tengo guardado voy a poner por obra. Pero si yo la oí, dice la Biblia, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. O sea, si yo la recibí y la oí y la guardé, la pongo por obra. De resto no lo voy a hacer. Y para que yo ponga esa palabra por obra, tiene que haber fe en mí. Y para que esa obra se vea en mí, definitivamente tiene que haber un nacimiento de nuevo. Y dice, y arrepiéntete. O sea, a mí me llama la atención porque primero le dice, has recibido la palabra, la has oído, debes guardarla y arrepiéntete. Definitivamente no puede haber un arrepentimiento si no hay una confrontación del Espíritu Santo por medio de la palabra en el corazón del hombre. Quiere decir que estas personas han oído, han recibido, pero no, como no la han guardado, como no han dejado que se internalice en su corazón, lamentablemente esas personas no se han arrepentido. Esos son los cristianos carnales. Y si no hay un arrepentimiento, no hay remisión de iniquidad, porque tienes primero que arrepentirte, llegar la sangre de Cristo, hacerle el acto simbólico de lavarte la iniquidad adámica, y después que pasa esa sangre simbólica lavando la iniquidad adámica, que es el lavamiento de la sangre, es donde entra a morar el Espíritu de Santidad dentro tuyo. Porque hay un arrepentimiento, hay un corazón hecho pedazos por haber vivido una vida separado de Dios. Y dice, pues, si no velas, ¿qué significa velar? Estar atento. Cuando uno está en la congregación que escucha la palabra de Dios, uno está atento, la escucha, la recibe, la guarda en su corazón. Dice, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Miren, vendré a ti como ladrón significa cuando ya prácticamente la oportunidad se te acabó. Una persona mientras que esté viva en una congregación, siendo cristiano carnal, tiene la oportunidad de arrepentirse y que realmente Dios pueda ser propicio a su vida. Pero si esa persona no se arrepiente, es muy difícil. Es muy difícil. Primero, porque está haciendo una obra espiritual que no va a tener fruto. Porque si no ha habido un arrepentimiento y el Espíritu de Santidad no está en usted, no puede haber fruto porque no tiene los frutos del Espíritu. O sea, no hay manifestación visible y espiritual en usted de la obra del Espíritu Santo en su vida. Entonces dice, vendré sobre ti como ladrón. Un momento, no, ya se me fue. Estaba el 3. Ok. Dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. En estos 3 primeros versos nos damos cuenta como el ángel de Jehová le está hablando al tipo de cristianos carnales que hay dentro de la congregación. ¿Por qué nos damos cuenta que le está hablando a los carnales? Mire, hágase usted una analogía en su mente o hágase usted una película en su mente de que el ángel de Jehová está predicando y que hay un grupo que está a la izquierda y otro que está a la derecha. Para que usted pueda entender cómo él se está refiriendo aquí a los 2 tipos de cristianos, el carnal y el espiritual. Vamos al verso 4 y vamos a ver cómo si simbólicamente volteara la cabeza y se dirigiera al otro grupo. Dice, pero pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. Se fija cómo corta la hilación de una vez.
como vino hablando en los 3 primeros versos de los cristianos carnales, los que no tienen obras, los que no tienen fruto, lo que le está dando, le está advirtiendo que ya es hora que se arrepientan de que lo que han recibido y oído lo guarden. Y de pronto corta la hilación del pensamiento y dice, pero tienen unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. ¿De quién está hablando el ángel de Jehová en el verso 4? De los cristianos espirituales, de lo que dice la Biblia que ninguna condenación hay para ellos. Y dice, pero tiene unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, Cristo está diciendo que los que están aquí en el verso 4 es lo que nadie podrá arrebatar de su mano. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Santidad está en ellos y la evidencia, el testimonio de salvación lo da el Espíritu Santo que está en el cristiano. Entonces, fíjense que ya en el verso 4 está, pareciera que giró la cabeza y está hablando con los espirituales. Está diciendo Cristo que estarán con él con vestiduras blancas. ¿De qué vestiduras blancas se está refiriendo Jesús? De aquellos cristianos que vencen, como dijo Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe, ya he llegado a la meta. De esos cristianos que llegan a la meta, que hay un proceso de santificación en ellos día tras día, sea hasta que dejemos el cuerpo físico porque morimos o porque venga Cristo y seamos transformados en el cuerpo incorruptible. Esas vestiduras blancas hablan de la persona que se le va a dar el cuerpo incorruptible y que va a reinar con Cristo. Entonces dice el verso 5, ahora sí venimos al verso que íbamos a estudiar. Dice, el que venciere será vestido con vestiduras blancas. Pregunto, ¿a quién se está refiriendo Jesús aquí? En el verso 4, él corta la relación del pensamiento, venía hablando de los cristianos carnales, se refiere a los cristianos espirituales, y en el verso 5 él dice, el que venciere será vestido con vestiduras blancas. ¿A quién se está refiriendo Jesús en el verso 5? A los que habló en los 3 primeros versos. A los cristianos carnales que les está diciendo, sé vigilante y afirma las cosas que están por morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Si nosotros quitamos el verso 3 y el verso 4, dice de una vez en el 5, el que venciere será vestido de vestidura blanca. ¿A quién? Cristianos carnales, cristianos no arrepentidos, que de eso está lleno hoy la congregación. No digo la iglesia, porque la iglesia es la que va a ser arrebatada por Cristo, pero en la congregación hay 2 tipos de cristianos, carnales y espirituales. Dice, el que venciere será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Por qué Cristo dice no borraré su nombre del libro de la vida? Porque hay unos que pasan a recibir a Cristo, que hacen la decisión de fe, pareciera delante de los hombres que se arrepintieron, Dios anota su nombre en el libro de la vida, pero ese tipo de cristianos carnales, que nunca se arrepintieron y que nunca dieron fruto, cristianos en su vida, la Biblia dice que Dios lo va a borrar. Ahora le pregunto algo, que es lo que yo quiero que lleguemos a la conclusión en este verso. Ahí la Biblia está hablando de que la salvación se pierde. Ahí la Biblia está diciendo que ese tipo de personas perdieron la salvación. Si nosotros aplicamos un poquito de sentido común, desde el verso 1 hasta el verso 3, está hablando de gente que no se ha arrepentido, gente que el Espíritu Santo no mora en ellos. Entonces cuando dice, y no borrar, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, dando a entender que si ellos salen de esa cristiandad carnal en la que viven, se arrepienten y el Espíritu Santo viene a morar dentro de ellos, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. Quiere decir que hay alguien que está anotado en el libro de la vida, que pasó a hacer una decisión de fe, que el Espíritu de Santidad no está en él. Y como no hay salvación en él, ¿cómo Dios lo va a dejar escrito en el libro de la vida? No tiene sentido. Entonces la pregunta es, ¿perdió la salvación? ¿O simple y llanamente lo borraron del libro de la vida porque nunca la tuvo? Entonces, ese verso bíblico, decir que la salvación se pierde, usted no lo está estudiando y lo está sacando de contexto, porque usted le está atribuyendo una salvación a alguien que dice Cristo, el ángel de Jehová, en los 3 primeros versos de este capítulo, que no tienen la salvación y que lo está mandando a arrepentirse, pero que sí escribieron el nombre de ellos en el libro de la vida, porque mientras que tengan vida física, ellos tienen la oportunidad de arrepentirse, pero si no se arrepiente lo van a borrar. Pero ese borrar ese nombre no significa que perdió la salvación, sino que como no la tuvo no tiene sentido que esté allí. Eso es lo que quiere decir ese verso.
Y dice, no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre. Quiere decir que ellos no han tenido ni siquiera a Cristo como abogado, porque son cristianos carnales que no tienen un espíritu de santidad y que no tienen el derecho a la defensa de Cristo. Y ahí es donde dice Cristo, si ustedes vencen, confesaré su nombre delante de mi Padre. Y dice, y delante de los ángeles que son testigos de la obra de Cristo, la obra redentora que Cristo hizo en la tierra. ¿Por qué yo me refiero a este verso 5? Porque es tomado para decir, ahí meten en un saco a todos los cristianos. O sea, los cristianos carnales y espirituales. Entonces le están diciendo a los cristianos espirituales que tienen que vencer cuando el ángel de Jehová en el verso 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado su vestidura. O sea, Cristo no se está refiriendo en el verso 5 a lo que está hablando en el verso 4. Fíjese que el escritor rompe la ilación del pensamiento en el verso 4 cuando deja de hablar de los cristianos carnales para hablar de los cristianos espirituales y vuelve a romper la ilación del pensamiento en el verso 5 porque se vuelve a referir a los cristianos carnales. Pero no es bíblico y no es escritural meter los cristianos carnales y espirituales en el mismo saco cuando Pablo dice en Romanos capítulo 8 verso 1 que ninguna condenación hay para los que andan en las cosas del espíritu, para los cristianos espirituales. ¿Se fijan cómo la gente para buscar un tabú dentro del cristianismo, habla de que se pierde la salvación prácticamente asignando la salvación a los cristianos carnales, cuando la misma Biblia dice, tanto lo dice Pablo en Romanos capítulo 8, verso 1, como lo dice Jesús en Apocalipsis capítulo 3, el ángel de Jehová, están diciendo que los cristianos carnales no tienen la salvación eterna, o sea, no están perdiendo nada. Pueden ganar algo, pero no están perdiendo nada. Porque nosotros desde que nacemos del vientre de nuestra madre, nacemos con la rebelión adámica y nacemos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para darle sentido a que la salvación se pierde, los cristianos extremistas, legalistas, meten a los cristianos carnales y espirituales dentro de un saco. Vamos a volver a explicar una vez más para que sea una verdad irrebatible. Vamos a leerlo de arriba hasta abajo, como haciendo una sinopsis rápida. Dice Apocalipsis capítulo 3. Escribe el ángel de Jehová a la iglesia de Sardis. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto. ¿Quién es ese? El Cristo de la gloria. El que tiene la autoridad de hablar en la iglesia. Dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vive y estás muerto. Eso no se lo está diciendo a un cristiano nacido de nuevo. No tiene sentido. Está hablando de lo que dice Romanos capítulo 8, verso 1, cristianos carnales y cristianos espirituales. Dice el verso 2, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, que tienen que morir, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Si no he hallado sus obras perfectas delante de Dios, porque no hay un ser perfecto en él que es el Espíritu Santo. Dice el verso 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Cristo no va a mandar a arrepentirse a un cristiano que nació de nuevo. No tiene sentido arrepentirse cuando ya yo me arrepentí, ya el Espíritu de Santidad da testimonio de que Cristo está en mi vida. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ¿A quién le está hablando? Le está hablando de venir en juicio repentino sobre ese cristiano carnal que no tiene en ningún momento la intención de arrepentimiento, ni desea ni anhela al Espíritu Santo como vida dentro de él para llegar a las verdades, sino que simple y llanamente es un cristiano endurecido, un cristiano que perdió la cordura, es un cristiano que se debió más al culto que realmente a la esencia del culto, que es la salvación eterna. Y entramos al 4, se rompe la ilación del pensamiento y viene otro pensamiento, que son los cristianos espirituales. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. ¿Quiénes son dignos? Los que se arrepintieron y el Espíritu de Santidad viene dentro de ellos. Se vuelve a romper la ilación del pensamiento y comienza otro pensamiento con respecto a los 3 primeros versos, porque eso no lo entendemos por el contexto que estamos estudiando. Y dice el verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿A quién le está hablando? A los primeros que le habló antes del verso 4. Y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. ¿De quién está hablando en el verso 5? De los cristianos carnales que habló en el verso 1, el verso 2 y el verso 3. No tiene nada que ver los cristianos carnales, los cristianos espirituales de lo que él habló en el verso 4, que dice que estarán con él con vestiduras blancas porque son dignos. 2 tipos de cristianos, carnales y espirituales.
Y el verso 6 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, el que tiene oídos que oiga es una verdad irrebatible que la persona tiene que oír, entender, internalizar en su corazón y sopesar en su corazón para que la persona se examine a sí mismo y se pregunte, ¿estoy entre los cristianos carnales o estoy entre los cristianos espirituales? ¿He nacido de nuevo o no ha nacido de nuevo? Cuando vamos a Romanos capítulo 8, verso 1, para terminar, dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos claros, una verdad irrebatible. Dos tipos de cristianos, unos que nunca se han arrepentido y no tienen el Espíritu de Santidad que da testimonio de Cristo, y otros que sí se arrepintieron, que tienen el Espíritu de Santidad y que dan el testimonio de Cristo y dan testimonio de que tienen la salvación eterna. Otro versículo, otra regla de interpretación de versículos paralelos, otro versículo que se puede añadir aquí para que usted entienda, es la cizaña y el trigo. Hay cristianos dentro de la iglesia que son cizaña, tropiezo, y está el trigo, que son los cristianos que dan fruto. ¿Cuál es la analogía o la diferencia entre la cizaña y el trigo? Que son dos plantas muy parecidas, pero la planta de trigo da trigo y la planta de cizaña no da nada. O sea, no da ningún tipo de fruto. Se parecen las plantas, pero la diferencia es cuando en una brota la espiga del trigo y en la cizaña nunca brota nada. O sea, es una verdad irrebatible que decir que se pierde la salvación no es escritural, porque las personas que están dentro de la iglesia, que son carnales, que nunca aceptaron a Cristo, nunca tuvieron la salvación, y que lo único que va a hacer el ángel de Jehová es borrarlos del libro de la vida, porque les dieron la oportunidad de irse. Vámonos rápidamente aquí para terminar. Dice el ángel de Jehová, sé vigilante y afirma las cosas que están para morir, porque he hallado tus obras, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. O sea, personas que están sirviendo en el culto a Dios, personas que están haciendo la obra de Dios, personas que parecieran que son cristianos, pero no son cristianos. Un ejemplo, Judas y los otros 11 apóstoles. Los otros 11 apóstoles alineados al pensamiento y al propósito de Cristo, y Judas andaba con ellos, pero con la mente puesta en otra cosa. O sea, más explicación no se puede dar. Realmente cierro con esto. Señor, señora, hermano, hermana que me está escuchando, ¿tiene usted la seguridad de que usted es salvo? ¿De que usted realmente nació de nuevo? Usted puede dar testimonio de que identifica la voz de Dios, que escucha la voz de Dios en su corazón. Usted puede dar testimonio de que usted va a las Escrituras y Dios le habla. Usted tiene iluminación de la palabra, el Espíritu Santo le habla a usted. Usted es una persona de oración. Usted es una persona que busca de todo comunión con Él. Tiene una relación con el Espíritu Santo. No estoy hablando de que vaya a la iglesia, porque cualquiera va a la iglesia, los católicos, los mormones, los testigos de Jehová, los solo Jesús, los evangélicos, los pentecostales, los luteranos, los calvinistas, todos van a la iglesia. Los judaizantes van a la iglesia. Una persona porque vaya a la iglesia no es cristiano, porque usted puede ser un cristiano carnal. La evidencia de la salvación en su vida, usted hoy mismo puede dar testimonio que usted es una persona diferente cuando usted tuvo un encuentro personal con Cristo. Si su familia puede dar testimonio de que en usted hay cambios, de que ya usted no es el mismo, porque dice 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme, dice, de modo que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No nos vamos al extremo de que todas fueron hechas nuevas, pero hay cosas nuevas en usted. Realmente usted cambió. Realmente usted habla diferente. Realmente sus obras son diferentes. Ya usted no es el mismo que conocieron sus compañeros de trabajo. Ya usted no es el mismo que parió su mamá. Ya usted no es la misma que parió su mamá. Ya sus hijos, su esposo, su familia pueden dar testimonio que desde que usted tuvo un encuentro con Cristo, en usted hay otro tipo de personalidad. Ya su personalidad y su ser interior tienen una diferencia con respecto al que nació del vientre de su madre. Eso sería una buena reflexión.
Nosotros mismos sabemos si tenemos la salvación eterna o no. Nadie puede engañarse a sí mismo porque el Espíritu Santo da testimonio de la salvación eterna. Yo le invito en esta tarde a que usted a través de este estudio analice en su corazón si realmente en usted hay obras nuevas y si realmente usted mismo se entiende como una persona nueva dentro del mismo cuerpo que Dios le dio. O sea, que aquella persona que antes maldecía, decía grosería, que robaba, que violaba, que mataba, que no había ningún tipo de temor en ella, si ya usted, cuando se mira en el espejo de la persona anterior, se da cuenta que en usted hubo un cambio. Si usted hubo un cambio y hay una diferencia con respecto a la usted realmente ha nacido de nuevo. Si usted puede entender las escrituras cuando las lee, las estudia, si usted tiene esa inquietud en su corazón de buscar al Padre a través de la oración, si usted siente una voz en su interior que le dice, estás haciendo esto mal hecho, esto no se hace de esta manera, si usted es contristado en su corazón cada vez que usted comete una mala acción, o cada vez que una obra de usted no es correcta al pensamiento de Dios, cuando usted siente esa voz que le habla en su corazón, el espíritu de santidad y de vida está dentro de usted. Y puede estar tranquilo porque en usted hay una salvación eterna. Pero no se confíe porque usted vaya al culto. No se confíe porque cuando están cantando usted levante las manos. Porque Pablo lo dice aquí. Y termino. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El que entienda, entienda. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos en una próxima oportunidad si así Dios lo quiere. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde irreprensibles hasta la venida de Cristo. Dios le bendiga.